Buenos días. A continuación vamos a realizar la presentación de la comunicación titulada Adolescentes y ciberacoso, percepción del perfil del agresor en redes sociales. Esta comunicación ha sido realizada por la doctora Eva Ordóñez Olmedo, doña Aida Velasco Morla y la doctora Noelia Gutiérrez Martín. En primer lugar, queremos hablar sobre el fenómeno del ciberacoso y cómo se relaciona con el acoso tradicional que veníamos viendo hasta ahora. Nos vamos a reducir al fenómeno del ciberacoso y el acoso tradicional en los menores, lo que tradicionalmente se conocía como el bullying, y ahora vamos a hablar de ciberbullying y bullying. Para ello lo principal es que hablemos de la aparición de las nuevas tecnologías y en especial de las redes sociales y cómo ha habido una disrupción del paradigma educativo gracias a las mismas. Ahora mismo podemos comunicarnos en cualquier momento y desde cualquier lugar, acción que antes no era posible. Esto es una de las características diferenciadoras del ciberacoso. Ahora mismo los menores víctimas de ciberacoso no se encuentran a salvo ni siquiera en sus casas o cuando llegan del colegio o de los lugares donde podían recibir ese acoso tradicional, sino que en sus casas saben que también pueden estar siendo difamados a través de las redes sociales o que les pueden estar haciendo amenazas a través de las mismas, a cualquier hora y en cualquier lugar. Los investigadores hablan del ciberacoso. Tenemos ramas que lo entroncan dentro del mismo acoso, como una variante de este acoso tradicional, lo único que con unos medios determinados que producen unas características determinadas, como hemos dicho hasta ahora y en las que profundizaremos a continuación. Y otros investigadores hablan de dos fenómenos distintos. Nosotros en esta comunicación lo vamos a plantear como una cara más del acoso. Nada más que, como he dicho en anteriores momentos, tiene unas características que lo diferencian. Hemos hablado de que no hay una limitación horaria ni limitación geográfica y que eso lo que produce es una sensación de desamparo en la víctima y que muchas veces se ve obligado a cambiar radicalmente de lugar geográfico, y hemos visto noticias en las cuales se ha tenido que cambiar de ciudad porque no eran capaces de sentirse a salvo dentro de la misma ciudad, y ya no vamos a hablar del mismo centro. Además, otra de las características de las redes sociales que hace que aumente las consecuencias de ese ciberacoso es el anonimato o esa falsa sensación de anonimato, que lo que hace es que muchas personas, muchos menores, puedan proceder a esa difamación de compañeros porque creen que no van a saber quién lo realiza. Entonces tenemos muchas más acciones de ciberacoso de lo que podíamos tener en el acoso tradicional. Y además, una de las más importantes características de las redes sociales es la viralidad, la capacidad de difundir ciertos contenidos en un corto espacio de tiempo y alcanzar cada vez más usuarios que puedan estar viendo esos contenidos. Esto hace que el menor se sienta, como decíamos, desamparado, pero que además pueda sentirse humillado porque mucha gente ha visto ese contenido, cuando en el acoso tradicional eso no era tan claro. Con estos antecedentes y en este contexto de lo que es el ciberacoso, el grupo nos planteamos buscar si existe un perfil del ciberagresor en redes sociales, siempre hablando de menores. Para ello, lo primero que hicimos fue buscar en los estudios ya realizados por investigadores y partíamos de tres ideas principales en lo que pudimos encontrar en estas investigaciones. El primero de ellos es que no existe un perfil único. Vamos a hablar desde personas que lo hacen de una manera más aislada a personas que sí que lo hacen de manera continua. También encontramos relacionado con esto una escala moral diferente. Tenemos algunas personas que pueden tener una escala moral adecuada y que simplemente no conciben lo que es el ciberacoso.
y otras personas que tienen una escala moral incorrecta y por tanto realizan estas actividades. En ese caso hablan más de la persona que comparte acciones de ciberacoso y de acoso. En relación con esto, hablamos de si el acosador offline es la misma persona que hace el acoso online. En este caso tenemos investigadores que apoyan las dos corrientes, desde que sí, y lo relacionaríamos con esas personas que tienen una escala moral inadecuada y las personas que son acosadores offline que únicamente, y que aquí sí que encontramos aquellas personas que lo hacen sin conocimiento o las personas que solo se dedican a hacer este acoso offline, sobre todo amparados por el anonimato. Estas son las conclusiones que extraímos de los estudios previos en los que estuvimos buscando información. A continuación vamos a hablar de qué buscábamos conseguir de ese perfil del ciberagresor que estábamos buscando. Queríamos saber la motivación. ¿Qué es lo que les mueve a hacer ese tipo de En cuanto a esta motivación, una de las ideas de las que partíamos era de si lo que buscan es un reconocimiento social, o sea, qué situación social tienen con sus compañeros, si suelen darse entre personas más aisladas socialmente o entre personas que son aceptadas socialmente y que además buscan un reconocimiento, qué tipos de actividades hacen como ciberagresores y si son conocedores de las consecuencias que para ellos y para el resto de sus compañeros, para esas cibervíctimas, pueden tener sus acciones. La metodología utilizada en este estudio fue el grupo de discusión. Se realizaron 2 grupos de discusión, en total había 16 participantes entre 12 y 16 años. No se contempló que participaran personas menores porque no pensamos que tengan un acceso a redes sociales muy amplio, sí que encontramos individuos que lo tienen en ciertos estudios anteriores, pero no es tan común como en estas edades de las que hablamos. Y la técnica para analizar esos datos obtenidos fue el análisis de contenido. Lo que se hizo fue la extracción de ciertas ideas principales, entre las que hablábamos del perfil del infractor o de los hábitos de uso problemáticos, y de todas esas ideas principales se sacaron ciertos conceptos en los que se repetían los diferentes participantes. Una vez realizados estos focus group con los alumnos o estos grupos de discusión, se extrajeron ciertas ideas de las que voy a hablar y de las que vamos a exponer en esta comunicación. La primera de ellas es el reconocimiento social que muchos de ellos buscan. Cuando decíamos que una de las cosas que nos planteábamos era la situación social, la mayoría dentro del grupo, lo que encontramos es que la mayoría de ellos lo que buscan es reconocimiento social. Tenemos aquellos ciberagresores que son más populares porque los otros les tienen cierto miedo a exponerse a las ideas que ellos tengan en redes sociales sobre sus compañeros, o que por ser ciberagresores el resto les sigan. Eso es una tónica que hemos encontrado bastante, aunque también encontramos las personas aisladas que utilizan este tipo de acciones de agresión como una manera de responder a ese aislamiento. Hablan también mucho del anonimato o ese falso anonimato que tienen los ciberagresores en redes sociales, cómo creen que publicar tras otros perfiles, tras otras identidades digitales, hace que no se sepa quiénes son y por tanto tengan una sensación de impunidad. Sí que es cierto que esto choca un poco con la idea que hemos expuesto anteriormente del reconocimiento social, entonces no serían esos perfiles que buscan popularidad los que utilizarían esa falsa sensación de anonimato. En cuanto a la finalidad que buscan, pues tenemos como 2 polos. La gente que busca divertirse, que
En ese caso vamos a hablar luego de que no son conocedores de las consecuencias. Si encontramos acciones como las de usar la cuenta de otra persona con su identidad para exponer ideas estúpidas, bueno, pues encontramos uno que se dedicaba a ponerme como los mocos bajo de la identidad de otro porque se lo dejó abierto. No saben, bueno, pues que pueden humillar a esa persona, las consecuencias que para esa persona puede tener, porque dependiendo de, bueno, su carácter puede ser más o menos agresivo ese tipo de comentarios. Entonces simplemente buscan divertirse. En el otro polo tenemos a gente que realmente lo que busca es hacerse sentir mal a los compañeros y que realmente es el ciberacoso más duro que podemos encontrar, porque en este punto sí que no va a haber nada de arrepentimiento, va a ser continuo y se va a intentar buscar todas las maneras que haya de infringir ese daño por parte del ciberagresor. En cuanto hablábamos de la agresión offline y agresión online, sí puede ser similar, pues igualmente también encontramos las dos versiones. Tenemos ese agresor que es quizá ese que quiere hacer daño, sí que lo encontramos bastante definido, que es una persona que suele buscar ese reconocimiento social, lo que habitualmente siempre se ha hablado del matón, ¿vale? Que puede luego ser la persona aislada o la persona más popular. Eso sí que no está muy claro. Y además en la literatura lo vemos a través de tanto series como narraciones escritas que hemos visto durante toda nuestra infancia. Y que entonces sí que suele coincidir esa agresión online y esa agresión offline. Pero lo encontramos el agresor puramente offline, que busca o bien ese anonimato o que realmente es aquel que busca divertirse sin tener un conocimiento del realmente el daño que está infringiendo. Si hablamos de distinción de género, sí que es cierto que en el agresor offline encontramos una mayoría masculina, mientras que las mujeres no es que sean mayoría, pero sí que empiezan a haber más agresores en el mundo online, quizá por la propia naturaleza de las agresiones. Queríamos hacer mención en especial a la agresión que viene a partir del sexting. Eso lo hemos relacionado con los hábitos de uso problemáticos porque normalmente suele aparecer a partir de relaciones de confianza en las cuales se comparte cierto material que cuando se rompe esa relación de confianza se suele utilizar, bueno, pues para infringir un daño a esa persona que ha roto esa relación. Lo queremos diferenciar porque ni buscan reconocimiento social, aunque sí que buscan quedar por encima de la otra persona o hacer devolver ese daño que han tenido. No es sea una finalidad para divertirse. Aquí sí que hablaríamos de hacer sentir mal, pero no por el mero hecho de hacerse sentir mal, sino como una respuesta al daño que han sentido. Y sí que, bueno, pues existe y queríamos hacer mención sobre él. Y por último, pues hablar de las consecuencias, del conocimiento de las consecuencias que tiene y que sí que hemos visto que mucho ciberacoso parte de que no son conocedores ni de las consecuencias que tienen para ellos ni de las consecuencias que tienen para la cibervíctima. Si encontramos con personas con una fuerte autoestima, normalmente esas suelen ser ciberagresores, al hacer acciones de ciberacoso, si la cibervíctima tiene una autoestima menor, no son conscientes de que pueden realizar ese daño. Por tanto, y como conclusión, queríamos hablar de que no existe un perfil único, de que existe una falta de conciencia por parte de los ciberagresores de que lo son en algunos casos, en otros casos está muy definido y muy claro, pero hay otras en las que no está claro. Y por último, que también hay una falta de conocimiento de las consecuencias que tienen para ellos y para sus víctimas. Y quería darles las gracias por su atención y espero que esta comunicación les haya resultado interesante.